Hace unos años escribí algunas ideas que parecen como una historia a propósito de María y también de José, y la quiero compartir. Hace alusión de alguna manera a las lecturas de este día, solo que creo que mis palabras son un poquito atrevidas. Atrevidas no en el mal sentido de la palabra, sino que yo creo que las cosas pasaron así. Es como meternos de lleno en el Evangelio y llenarlo de más detalles. Y yo a esto lo titulo el misterio del anillo. María vivía en una zona tranquila, lo que propiciaba que fuese profundamente trabajadora. Bien simpática era María. Ana, su madre, le aconsejaba desde chiquita y le recordaba constantemente que Dios había fijado los ojos en su sencillez. Por lo tanto, tenía que descubrir la voluntad del Señor. Pero a medida que María crecía, ella también se iba ilusionando con proyectos limpios que rondaban en su corazón y también en su cabeza. A medida que ayudaba a sus papás con las labores cotidianas, ella tenía que salir de su aldea, de su cantón, y llegar a la zona donde se podía comerciar todo tipo de cosas: comida, ganado, bisutería de la época, sandalias, telas de todos los colores, que eran las que más le gustaban a María. Y también se podía encontrar con todo tipo de maderas. María se había hecho muy amiga del muchacho que atendía la venta de las sillas, mesas y cuadros. De hecho, ella sabía prácticamente todo el catálogo que ofrecía José y cuál era el tipo de madera ideal para construir las bases de una casa, y también distinguía por las distintas aromas que emanaban de ellas. Podría descubrir de qué árbol se trataba y de qué madera. Y no es que María tuviera afición a la madera, sino que todos los días subía de la aldea y de su cantón y pasaba preguntando a José lo mismo, con el único propósito de hablar con él un ratito. Cuando había oportunidad, José y María recorrían juntos ese tiangue. Les gustaba pensar qué sería de ellos cuando fuesen adultos. José decía que haría casas para gente pobre, que haría crecer su empresa y que quería enseñar el oficio de carpintero al hijo que Dios quisiera regalarle. José hablaba poco. María solía tomar la batuta en las conversaciones porque en su casa se reflexionaba mucho la Sagrada Escritura. Hablaba de la providencia divina, del Mesías que esperaban con gran alegría y de la necesidad de descubrir qué quiere Dios para su vida. Ella no se lo había mencionado a José, pero anhelaba que Dios les uniera en el santo matrimonio. Ella no quería correr, pero sabía que José podría ser el hombre de su vida. Mientras recorrían las ventas, los dos fijaron su atención en una mesa escondida. Algo brillaba de manera especial y era un anillo de plata. Estaba un poco viejo, pero era bastante hermoso. El vendedor mencionó que había pertenecido a la familia del rey David y comenzó a detallar las características de aquel anillo. María se emocionaba y a José se le abrían los ojos como plato. Justo en ese momento José le propuso matrimonio. María dejó de mirar el anillo y le dijo que había que llevarlo primero a la oración, que no le podía responder tan rápido. Los dos recorrieron el templo y después de una larga reflexión dijeron un rotundo sí al unísono. Se casaron y todos conocemos los detalles de esta historia, pero lo más importante es que lucharon juntos por ese proyecto que Dios bendijo. Se comprometieron, tomaron la decisión y a pesar de los malos entendidos que llegarían a la mente de José,
Este reconoció que Dios tomaba las riendas de su vida y Él les llevaría por el sendero feliz del que una vez soñaron juntos. En nuestros días hay tantas historias de amor, pero resultan tan fugaces que el amor parece vaporizarse con el sol. Parece que no somos capaces de prometer un amor para siempre. Se nos hace tan difícil ser fieles, y si lo somos pareciera que estamos haciendo algo equivocado en este mundo que está tan chueco y confundido. Que María y José nos hagan soñar, que cada uno de nosotros descubra la voluntad de Dios, que reconozcamos la importancia de la presencia de Dios en la vida de estas dos personas enamoradas. Puede que esta historia no tenga nada que ver con los acontecimientos que estamos viviendo, pero a mí me parece tan bonita esta historia que vale la pena que tengamos esto en la mente. A pesar de las dificultades que estamos pasando, la fe es lo que nos sostiene, la esperanza de que esto puede cambiar, pero también tener la certeza que si algo malo pasa, que el Señor nos encuentre haciendo lo que nos gusta hacer, con una fe profunda, con una fe madura. Pensemos también que en estas dificultades y en estos momentos que pueden pintar difíciles, consideremos también, y por qué no, el misterio de la muerte. San José es el patrono de la buena muerte, y la buena muerte es una muerte pacífica, una muerte tranquila. Creo que todos conocemos a un santo amigo de Don Bosco, que es Santo Domingo Sabio. Y a mí la idea de Domingo Sabio me encanta. Es un reto también. Una vez le preguntaron: ¿y qué harías si te das cuenta que este es el último día de tu vida y que te vas a morir más tarde? Y él respondió bien tranquilo: seguir jugando fútbol. Su alma estaba tranquila, su alma estaba en paz. Y es cierto, hay que tener mucha precaución, hay que tener muchas medidas con este tema del coronavirus, somos conscientes, pero no por ello tenemos que perder lo que el Señor ha ido construyendo en nosotros. Tiene que haber paz, mucha serenidad. Y si a alguno de nosotros le va a tocar rendirle cuentas al Señor, pues por eso seguimos ofreciendo la misa, por eso seguimos orando. Y es cierto, quizás las misas no van a ser abiertas al público, pero uno tiene que poner de su parte también para no perderse este alimento. Y ahora más que nunca, la fe se tiene que vivir con los nuestros, con la familia, con los amigos con los que vivimos. El Vía Crucis, la oración, la reflexión del Evangelio, el Santo Rosario, el seguir las misas por las transmisiones que se puedan hacer, seguir leyendo, compartir con los nuestros. Pensemos que a lo mejor sí lo necesitábamos. El mismo mundo, digo yo, creo que leí en algún artículo que hasta el calentamiento global ha bajado, porque no hay tanta actividad humana. Pensemos que el Señor hasta de los males saca bienes, que no nos roben la esperanza, y en esta solemnidad tan bonita de San José, pidamos a ese patrón universal que interceda por nuestros papás, que interceda por los esposos, sobre todo aquellos que casi no pasan en casa porque tienen que salir, que ahora San José interceda por ellos. Y también pidamos por aquellas mamás luchadoras, ¿verdad?, que en ausencia de un esposo, de un padre, han sacado adelante también a muchas familias. Merecen una mención de honor este día, y que San José también sea ese Padre providente. Hay unas monjitas, ahora no recuerdo qué congregación,
que decían que San José es clave en la intercesión, y cuando ellas sienten que les hace falta arroz, comida, dinero, incluso un sacerdote para celebrarles, ellas devotamente le ponen una estola a San José, a la imagen, y de repente aparece un sacerdote que sí que puede celebrarles misa. De repente le hacen una petición a San José, un poquito de arroz, un poquito de dinero a sus pies, y San José intercede. Puede que parezca mágico lo que estoy diciendo, pero no, es simplemente devoción. Y cuando nosotros tenemos esa fe de niños, cuando le pedimos al Señor con esa confianza, nunca nos abandona. Lo que hacen los santos es clamar a Dios, interceden. No es que los santos hagan los milagros, es que Dios está detrás sosteniéndoles. Pidamos entonces ahora a San José que nos llene de alegría, que nos llene de esperanza, y que sea esa alegría y esa esperanza la que nos haga participar alegremente de estos acontecimientos, y que nos dé paciencia. San José era un santo tranquilo, un santo silencioso, un santo paciente. Y es lo que necesitamos ahora, paciencia. Que el Señor nos socorra y que María Santísima también interceda por nosotros. Ave María Purísima.